Ahí está. Bueno, entonces les decía, estábamos acá, que es toda acción que produce por el desplazamiento en el tiempo una variación cuantitativa de capital. Se dice entonces que dicho capital está sometido a un régimen financiero, el estudio de sus leyes y la evaluación de sus efectos cuantitativos constituye el objeto de estudio del cálculo financiero. O sea, sí o sí hay una variación en el tiempo de un capital. Esa variación en el tiempo va a depender de qué régimen financiero estemos usando, que ya vamos a ver que hay varios, porque ahora lo vamos a hablar enseguida. Hay leyes que rigen ese régimen financiero y todo esto constituye el objeto de estudio de las operaciones, del cálculo financiero. Profe, ahora la estamos viendo a usted y no vemos el PowerPoint. Ay, no. ¿Ven que es una cosa? Bueno. Esperen que voy de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Lo ven ahora? Sí, ahora sí, profe. Bueno. ¿Y ahora cambiaron de diapositiva? Cambió así, profe. Bien. Vamos a dejarle que se quede porte bien. ¿Qué es un capital? La suma de dinero o bienes, también el capital pueden ser bienes, que son capaces de producir ganancia. Es la suma, el capital generalmente también se le dice a la suma de dinero que es disponible en forma inmediata. Nosotros vamos a ver que a los capitales los vamos a poder clasificar en valor presente, actual, o también lo podemos considerar a valor futuro o valor pasado. Eso ya vamos a ir clasificándolo dependiendo el problema que tengamos. Tiempo, plazo o periodo es el tiempo de una operación de interés, que es el intervalo de tiempo entre que inicia y que termina la operación. Por ejemplo, algo común y corriente que podemos escuchar, que son los plazos fijos. Yo constituyo hoy un plazo fijo con vencimiento a 30 días. Ese es el tiempo o el plazo, 30 días. Es el tiempo en el cual los intereses serán acreditados a la cuenta. Eso es lo que se llama el tiempo, plazo, periodo, que obviamente siempre está estipulado desde el momento que uno contrata la operación. El tiempo puede estar en días, en meses, en bimestres, en trimestres, en semestres, bueno, eso en años. Ya vamos a ir viendo que sobre todo las entidades financieras como son los bancos, cuando nos dan a conocer las tasas, hay tasas que me la dan a días, hay tasas que me la dan en años, otras me las dan en meses. Bueno, eso es el plazo. Año civil y año comercial, ¿con cuál se trabaja? Bueno, eso es una cuestión que según el Código Civil, que ahí lo tienen el transcripto, dice que un mes es el plazo comprendido entre un día de un determinado mes y el mismo día en número del mes siguiente, siendo este el concepto jurídico de mes. El año civil es el año que tiene 365 días o 366, según sea un año bisiesto. Si uno va a los periodos que utilizan los bancos, por ejemplo, para hacer 30 días, son 30 días. No es, a veces no es lo mismo 30 días que un mes, porque trabajan con el concepto de año civil. Una cosa es un mes, que es un mes, va desde hoy, 9 de marzo, al 9 de abril. Eso es un mes, pero seguramente no son 30 días, porque marzo tiene 31 días. Entonces, del 9 de marzo al 9 de abril va a haber más de 30 días. ¿Está? Esa es una confusión bastante común cuando uno trabaja las operaciones financieras, el tema de estipular bien el tiempo, ¿sí? Porque si yo trabajo como conceptos similares 30 días con un mes, el año tendría 360 días. Ese es el año comercial. Por eso acá el título dice año civil y año comercial. El año comercial es el que está formado por 12 meses de 30 días. El año civil es como lo conocemos, meses de 28, meses de 30, meses de 31.
Eso siempre vamos a tener que aclararlo, pero según el Código Civil, vuelvo a repetir, generalmente trabajamos con año civil. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo recién, de que este es el criterio de las entidades financieras acá, trabajar con el año civil, que tiene 365 o 366 días. Bien, ¿a qué se llama rendimiento? Al precio que se paga o que se cobra por una operación financiera, que es lo que se llama la tasa. Depende del lado que lo miremos. Si yo estoy desde el punto de vista del banco, desde la entidad financiera, en el caso que yo haga un plazo fijo, ellos me están pagando a mí una tasa. Yo, clienta, estoy cobrando una tasa. En ambos casos es un rendimiento, ¿sí? Es lo que se paga o lo que se cobra por una operación. Como dice, esta puede ser una tasa de interés, que es el precio que se paga por unidad de capital. La tasa es lo que se paga por unidad de capital. O sea, si yo digo que la tasa de interés en este momento es, supónganse, del 30%, quiere decir que por cada 100 pesos me pagan 30. Entonces, ¿cuánto me pagan por cada peso? Si por cada 100 pesos me pagan 30, por cada peso, ¿cuánto me pagan? $0.30. Exacto, esa es la tasa. Generalmente las entidades financieras a las tasas las ponen en porcentaje. Nosotros las tenemos que pasar al concepto de tasa, que es por unidad. O sea, si dicen 30% será 0,30. Si dicen 25% será 0,25, ¿sí? La pasamos a la unidad. También hay tasas de descuentos. Las tasas de descuento, que ya vamos a verlo en los problemas directamente, que se la llama con la letra D, tiene que ver cuando uno, por ejemplo, anticipa un capital. Una de las cosas que nos descuentan es cuando, supongamos que ustedes tienen un cheque diferido. Ustedes tienen en la mano un cheque que dice que lo pueden cobrar el 25 de marzo, que tenga fecha de cobro 25 de marzo. Y ustedes necesitan el dinero hoy. Hay entidades financieras que les compran ese cheque, pero obviamente se los compran y si el cheque era por 1.000 pesos, no le van a dar 1.000 pesos, les van a dar un poco menos, porque la entidad financiera sí va a esperar hasta el 25 de marzo para cobrarlo. Entonces lo que hace es descontarle una tasa de interés. Por eso hay tasas de descuento también. Bueno, tanto por ciento y tanto por uno se los mencioné recién. Monto se llama a cuando uno ha puesto un dinero que ha tenido un rendimiento, entonces ese dinero inicial más el rendimiento, o sea, más el interés, es lo que se llama monto. Acá están los dos procedimientos o los dos procesos que lo voy a repetir muchísimas veces a esto, con los cuales uno trabaja en financiera. Actualización y capitalización. Capitalización es cuando uno deposita un dinero que va a ir ganando tiempo, va a ir ganando intereses de aquí al futuro. O sea, cuando uno capitaliza significa deposita un dinero y a medida que pasa el tiempo, de aquí al futuro, ese dinero va a ir ganando intereses. En cambio, el procedimiento de, bueno, ahí está hablando en términos, ya lo vamos a ver después, ahí lo tienen dibujado, ¿ven? Este es el momento cero, sería hoy. Yo deposito un capital hoy, a futuro, en un mes, 2 meses, N meses, va a ir capitalizando intereses, o sea, va a ir sumando intereses. En cambio, también se puede hacer un proceso de actualización. No significa que yo vaya a hacer que el tiempo marche para atrás, sino que la actualización se aplica, por ejemplo, al ejemplo del cheque es una actualización. El cheque es una moneda que está en el futuro y yo la traigo para el día de hoy. Eso es actualizar. Cuando uno compra, supónganse que se compraron un televisor en 24 cuotas. Van pagando la cuota 15
y resulta que porque cobraron el aguinaldo, no tenían otro proyecto o recibieron un dinero extra, por lo que sea, dicen, voy a cancelar las cuotas que le quedan, las 9 cuotas que me quedan del televisor. Ustedes van a pagar algo que está en el futuro, porque las cuotas esas todavía no están vencidas, son para el futuro, y ustedes las pagan hoy. Entonces eso es actualizar. Actualizar es algo que está en el futuro, traerlo al hoy. Y capitalizar es algo que está en el hoy, llevarlo al futuro. Esas son las dos operaciones financieras. Bueno, y acá tienen la clasificación de las operaciones financieras. Según la cantidad de operaciones, pueden ser simples cuando es la variación de un solo capital o compleja cuando son una sucesión de capitales. Las simples es, por ejemplo, el caso del plazo fijo. Ustedes tienen un capital que lo depositan y dentro de 30 días, 60 o 90, lo que elijan, van a cobrarlo. Y las complejas son esas que ustedes van pagando por mes. Por ejemplo, una financiación que se compraron un televisor es una operación compleja. Ay, bueno, se me pasó. Es una operación compleja porque son varios capitales, no es uno solo. Cada cuota es un capital que se va sumando a las cuotas anteriores para que podamos llegar a completar el pago del televisor. Por el tiempo o plazo se llaman corto plazo cuando están entre menores a 60 a 90 días, mediano plazo entre 90 días y un año, y largo plazo cuando son mayores de un año. Esta clasificación de... Esperen que me... Esta clasificación de corto, mediano y largo a veces depende del autor. Hay algunos que consideran largo después de 2 años y otros que lo consideran después de un año. Eso depende un poco de los autores. Por la determinación del plazo, plazo fijo, plazo abierto. Plazo fijo es como les decía recién, ustedes depositan, por ejemplo, a 30 días y ese dinero no lo pueden tocar en todo ese periodo de 30 días, porque ustedes lo tienen depositado en un plazo fijo. Lo depositaron hoy y lo van a sacar dentro de 30 días. En cambio, el plazo es abierto cuando ustedes pueden depositar y sacar cuando quieran. El ejemplo más fácil del plazo abierto es la caja de ahorro. En la caja de ahorro ustedes pueden ir todas las veces que quieran a sacar el dinero. En cambio, en el plazo fijo no, solamente cuando vence el plazo. Las dos formas de cálculo de interés, que es el interés simple, que se calcula sobre el capital inicial, que ahora lo vamos a ver enseguida, y el interés compuesto, que se va sumando al capital inicial y se va calculando siempre sobre el monto obtenido. Esto lo vamos a ir revisando cuando vayamos a las unidades que siguen. Por la ocurrencia de un acontecimiento, las operaciones financieras son ciertas o contingentes. Cierta es cuando no depende de nada. Por ejemplo, un plazo fijo dentro de 30 días va a vencer. Pase lo que pase, dentro de 30 días vence. En cambio, las contingentes son cuando dependen de que ocurra algo. Por ejemplo, un seguro de un auto. Uno va depositando todos los meses pagando el seguro, ¿sí? Todos los meses pagas una cuota del seguro. ¿Cuándo vas a cobrar ese dinero? Y es contingente. Para que vos cobres el dinero tenés que tener un problema con el auto. Llámese un accidente, te chocaron, chocaste, se incendió, lo que vos quieras. Pero depende de que pase algo. Eso es contingencia. Bueno, variaciones absolutas o relativas. Ahí lo que tienen es que cuando ustedes tienen un valor comparado entre un momento t y el periodo siguiente t más 1, esto le llama delta de x a la variación absoluta, o sea, desde este monto, supónganse que ustedes acá, en este momento t, tienen 100 pesos. Y al próximo momento, que puede ser al mes siguiente, al año siguiente, depende del plazo, tenemos 150 pesos. La variación absoluta son 50 pesos.
y la variación relativa es 50 dividido 100. O sea, el crecimiento que hubo dividido el capital inicial que teníamos. Entonces les dice cuánto aumentó por peso inicial que teníamos. Esas son las variaciones absolutas o relativas. Bueno, ahí lo tienen planteado. Acá tienen un ejemplo que dicen que una variación de capital fue de 15, porque este es el valor inicial 1000, este es el valor final 1015, o sea que la variación fue de 15. La variación relativa es 15 sobre el capital inicial, sobre 1000, que me da 0,015. Esto me está diciendo que por cada peso que yo puse, aumentó 0,015. Si ustedes a esto lo multiplican por 100, lo escriben como porcentaje, o sea que tuvo un rendimiento del 1,5%. Esa es la manera de pensar el rendimiento como porcentual. Bueno, la tasa de descuento que ya les dije lo que era. A ver, acá dice un documento es firmado por un deudor donde se compromete a pagar una deuda de 100 pesos más intereses de 20, es decir, un documento cuando uno firma un pagaré, por ejemplo, que firma un pagaré cuyo valor nominal es de 120. Por una necesidad de liquidez, porque la persona, o sea, yo firmo un pagaré de 120 pesos a un acreedor mío, ¿no? Mi acreedor no tiene los 120 pesos, tiene un pagaré, tiene un papel que dice que dentro de tanto tiempo yo le voy a pagar 120 pesos. Si él necesita la plata ahora, o sea, realmente tiene una necesidad de liquidez, él vende ese documento o lo descuenta y obviamente no van a darle 120, le van a dar menos y eso depende de con qué tasa se trabaje. Acá lo que dice es, supónganse que el documento era de 120 pesos y le dieron 95, o sea que le descontaron 25 pesos. Esa fue la variación. 25 de un total de 120 quiere decir que le hicieron un descuento de 20,83%, como está calculado el interés. Esto es cálculo de porcentaje, ¿eh? No, esto lo vemos después. Acá tienen lo de la inflación, que también lo vamos a ver después, pero para que sepan cómo se calcula, porque seguramente ustedes van a ver algunos ejemplos después con inflación, tema recurrente en nuestra economía. La inflación es una tasa relativa. Lo que ustedes tienen acá es, sería, a ver, cómo se trabaja acá sería el índice de precios en un periodo, supongamos, los precios de la canasta básica en marzo del 2020 y los precios de la canasta básica en marzo del 2021. O sea, comparo la misma cosa, canasta básica, por ejemplo, separados por un año. Esa sería la inflación interanual, pero también podemos hacer inflación mensual, ¿sí? Sería canasta básica en febrero, canasta básica en marzo. Se puede hacer por año, por mes, la inflación. Esa diferencia dividido el valor que tenía la canasta básica en el primer periodo. Entonces eso les va a dar a ustedes el porcentaje de inflación que hubo, que puede ser, como les decía, interanual o puede ser mensual. Si ustedes tienen un producto que en el mes, a principios de febrero, vamos a poner 01 del 02 del 21, costaba 1.200 pesos. Y el 1 de marzo del 21 costaba 1.254 pesos. ¿Sí? Supónganse esos dos valores. Yo tengo en el 1 de febrero del año 2021 un producto
lo que sea, costaba 1.200 pesos. Y el 1 de marzo del 2021 costó 1.254. Los precios, obviamente, se suben, una de las causas principales por la inflación que hay. Entonces yo lo que puedo hacer es sacar la inflación mensual en este caso. ¿Qué hago? Saco la diferencia entre 1.200 y 1.254, la diferencia de precios, que me da 54, y divido ese 54 dividido el valor original, que es 1.200. Sería 54 dividido 1.200. Eso me da 0,045. Lo multiplico por 100 para pasarlo a porcentual y saco la conclusión de que la inflación de febrero a marzo fue del 4,5%. O sea, este es, a ver, con un número rápido, ¿cómo se saca la inflación? Obviamente, la inflación se calcula sobre dos tipos de canasta. Eso también lo van a ver. Las canastas que se trabajan son la canasta básica y la otra canasta que, a ver, son dos tipos. En una es una canasta que está solamente formada por alimentos y en otra incluyen los servicios. Entonces, obviamente, la que da a conocer el INDEC es la más amplia, la que incluye no solamente los alimentos, sino que incluye alimentos, servicios y varias cosas más que hacen a la vida diaria de las personas. Entonces se toma el valor de esa canasta en un mes, en un día del mes, y el valor de la misma canasta en el mismo día del otro mes. Y se hace este cálculo. Acá yo lo hice con un número fácil, y de esta manera se saca lo que sería la inflación mensual. Bueno, acá esto está hecho, ustedes dirán, ¿por qué tan viejos los datos? Porque ustedes no tienen idea qué atrasado que están los datos del INDEC. Hasta el año pasado había re poco cargado, re poco. Yo se los hice a un ejemplo con el índice de precios al consumidor de Argentina para los meses de diciembre y enero 2004-2005. O sea, sería una inflación mensual, ¿ve? Diciembre 2004, enero 2005. El índice de precio del consumidor había dado 151,3 y 153,54. En ese momento saqué la diferencia sobre el valor base, que es el primer dato, y había dado 1,48%. No están muy actualizados los datos en la página del INDEC. Cuesta por ahí encontrar datos más actualizados. Bueno, y acá llegamos a lo que es la primera unidad de trabajo, porque como habrán visto, lo que yo hice hasta ahí fue solamente hacerles una introducción, darles algunas definiciones, para que nos pongamos de acuerdo sobre todo en terminología, qué significa capital, qué significa tasa, qué significa monto. Ahora lo vamos a poner a funcionar a esto en la unidad de interés simple, que es el primer tipo de interés que vamos a estudiar. Esta unidad estudia interés simple, la próxima estudia interés compuesto, que son los dos tipos de interés con los cuales se puede trabajar. Bien. Leo y vamos explicando. En la capitalización de interés simple, la tasa de interés se aplica sobre el capital original, generando los intereses al final del periodo. Cuando la operación se realiza por más de un periodo, generalizando por n periodos, los intereses de cada periodo son constantes, ya que son colocados siempre por la misma tasa sobre el capital primitivo, integrándose al final del plazo de la operación al capital original. En otras palabras, los intereses son devengados, pero no añadidos al principal. A ver, ¿qué quiere decir esto? A ver si está en la próxima. No, ya está, entramos a la forma. Esto quiere decir lo siguiente. Supongamos, voy a trabajar con un número que me sea fácil, ¿está? Estoy totalmente lejos de la economía actual, ¿está? Pero es para que a mí me salga fácil el cálculo. Supongamos que yo voy a depositar 1.000 pesos con un régimen de interés simple
y que la tasa sea del 10% mensual. Voy a depositar, salí. Voy a depositar 1.000 pesos al régimen de interés simple al 10% mensual. Lo voy a dejar depositado, supónganse, durante 6 meses. Al dinero. ¿Está? Entonces, primera cuestión. Cuando nosotros hablamos de interés simple, la tasa de interés se calcula sobre el capital inicial. En lenguaje financiero, el capital inicial son los 1.000 pesos que yo deposito. El capital inicial siempre lo llamamos como C sub 0. La tasa de interés, la llamamos con la letra I. Acuérdense que es el dinero ganado por cada peso. Es 10%, sería por cada 100 pesos ganamos 10. O sea, por cada peso ganamos 10 centavos. Es dividirlo por 100 a esto, esa es la tasa. Y el plazo o periodo es de 6 meses. Primera cosa que siempre vamos a tener que tener presente cuando uno va a hacer una operación financiera es que la tasa y el plazo estén dados en la misma unidad de tiempo. Si no, alguno de los dos va a haber que transformarlo y eso vamos a ir aprendiendo cómo se hace. O sea, yo por ser el primer ejemplo que les voy a plantear, se los escribí en el mismo plazo. ¿Sí? La tasa es del 10%, o sea, 0,10 mensual y el plazo en meses. Bien. Entonces, yo empiezo a sacar cuentas. Hoy deposito 1.000 pesos, ¿no? Al final del primer mes, ¿cuánto voy a tener? No lo voy a poder sacar, yo lo voy a sacar dentro de 6 meses recién, ¿eh? ¿Está? 1.100. Pero si a mí me dan el 10% de interés, ¿cuánto voy a tener? 1.100. 1.100. No, esperen que vamos a ponerlo con la letra que corresponde. Bien. Ay, ahí está. Cuando pase el segundo mes, la característica del interés simple es que el interés se calcula sobre el capital inicial. O sea, es el 10% del capital inicial. Si el capital inicial era 1.000 pesos, el 10% es 100. Entonces, yo el primer mes tendría 1.100. El segundo mes voy a tener 1.200. El tercer mes voy a tener 1.300. El cuarto mes voy a tener 1.400. Y el quinto mes voy a tener 1.500. Y el sexto mes, que es donde lo voy a sacar, voy a tener 1.600. El interés se calcula sobre el capital original. 10% de 1.000, 100. Entonces, a ese capital original les vamos sumando 100 pesos todos los meses. El interés se calcula sobre el capital inicial. Entonces, acá no hay acumulación de intereses. No, los intereses son 100 pesos todos los meses. Finalmente, a los 6 meses yo voy a retirar 1.600 pesos. Eso es el régimen de interés simple. El interés simple significa que el interés se calcula sobre el capital inicial. Todos los meses el interés no varía, es constante, porque como no se acumula, sino que lo que yo estoy haciendo acá es sacando la cuenta cuánto tendría, pero yo no voy a cobrarlo hasta el último mes. O sea, en definitiva, yo lo que voy a cobrar va a ser
el capital inicial más el interés multiplicado por el número de periodos en los cuales se fue sumando. Porque fíjense que ustedes sumaron 6 veces 100 pesos. Entonces, el interés, que era de 100 pesos, lo sumamos 6 veces, porque fueron 6 periodos. Entonces yo voy a cobrar un monto que se lo llama C sub n, que va a estar dado por el capital que deposité más el interés multiplicado por el número de periodos que estuvo el dinero. Porque como el interés es calculado al principio y sobre el capital original, y todos los meses se devenga lo mismo, de acuerdo a la cantidad de meses, es el interés que voy a cobrar. Esa es la idea. Ahora vamos a ir a la deducción de las fórmulas, que son las fórmulas con las que vamos a trabajar. Voy a volver al PowerPoint. Bueno, acá tienen las letras, ¿ven? C sub 0 siempre indica el capital de origen. C sub n es el capital al final, o sea, el monto. Y se llama a los intereses ganados. Y sub S al interés simple, que es ese que se genera en el capital inicial. N es la cantidad de periodos en el cual trabaja el dinero. R se le llama al tanto por ciento o razón, e I al tanto por uno o tasa de interés. Esas son las letras que se utilizan. C sub 0, C sub n, capital inicial, capital final o monto, I es la tasa, N es el plazo. El interés final, el interés I, la vamos a calcular como diferencia entre el dinero que sacamos y el dinero que invertimos. Y con I sub S, a la tasa, o sea, en mi caso acá, en el que estaba haciendo yo recién, estos serían los 100 pesos. Y estos serían los 600 finales que gané sobre el original. Ahí tienen, miren. Para sacar el interés simple, que yo recién lo saqué mentalmente, porque lo que hice fue 10% de 1000. O sea, recién yo estaba hablando de que era el 10%. Entonces dije 10% de 1000. A ver. El interés es el 10%, lo voy a escribir primero, 10% de 1000. Sería 10 por 1000 dividido 100. Ah, no, le está llamando I sub S a la suma de los intereses, mirá. Ahí me di cuenta yo. Voy a escribirlo de nuevo. No lo voy a confundir. Si está llamado así acá, lo voy a mantener así. Vamos a volverlo de nuevo. Vamos a hacerlo más fácil porque con tantas letras como tienen ahí. Bueno, ahí está. Le llama I sub S al total de intereses, que en este caso serían los 600 pesos. O sea, a la suma de todos los intereses ganados. Entonces, por eso les puse 10% de 1000 por los 6 meses que estuvo el dinero depositado. Entonces, ¿qué sería? El 10% de 1000, que se calcula así, 10 por 1000 dividido 100 por los 6 meses. Entonces, 10 dividido 100 es lo que se llama la tasa. 1000 es el capital inicial
y 6 es el plazo. Así que tienen, si pasamos esto a fórmula, porque ahí está con una R, con una T, qué sé yo, esto sería el capital inicial por la tasa por el plazo. Eso es el total de intereses. En mi caso serían 1000 por 0,10 por 6. Y eso les va a dar 600. Es el total de intereses ganado durante el plazo que estuvo el dinero depositado. Primera fórmula, la fórmula para calcular el total de intereses por el régimen de interés simple, ¿no? Capital inicial por tasa por tiempo. Segunda fórmula, la fórmula del monto, o sea, para calcular cuál es la cantidad de dinero final que voy a retirar yo. Entonces vuelvo a lo que les decía hoy. La cantidad de dinero final va a ser el capital inicial más los intereses que se ganaron durante el periodo que estuvo depositado el dinero. Reemplazando I sub S y acá tengo la fórmula del monto. El monto es el capital inicial más los intereses ganados durante todo el tiempo que estuvo depositado. Como esta es esta fórmula, la reemplacé, saqué C sub 0 de factor común y ahí se llega a la fórmula del monto. Inicialmente, estas dos fórmulas. La fórmula de calcular el interés, capital inicial por tasa por tiempo, y la del monto, que es capital inicial por 1 más tasa por pedido. Obviamente que no se les dan toda la fórmula, por ejemplo, con esta. Si yo conozco el capital inicial, la tasa y el plazo, puedo calcular el monto, pero también si conozco el monto, la tasa y el plazo, puedo calcular el capital inicial. O si conozco el monto, el capital inicial y el plazo, puedo calcular la tasa. O sea, uno puede ir despejando distintas fórmulas de acuerdo a lo que me pida el problema, que yo creo que debe ser lo que hay ahora en el PowerPoint, ya me fijo. Pero fundamentalmente estas son las dos fórmulas que nos tenemos que acordar, más que nada esta. Porque si no me acuerdo la fórmula de interés no pasa nada, hago la diferencia entre el monto y el capital inicial y ya tengo el interés. O sea, con acordarme la fórmula del capital ya estamos. Bueno. La están viendo, ¿no? La fórmula sí. Sí, sí, está viendo, profe. Bueno, miren el ejemplo. Calcular el interés producido por un capital de 100.000 pesos que estuvo colocado durante 8 meses al 2% mensual. Solamente quiere calcular el interés. Entonces voy a la fórmula de interés. El interés es capital inicial por tasa por tiempo. Entonces, acá va a ser 100.000 pesos por la tasa, que es 0,02. Acuérdense que la tasa tiene que estar pasada al tanto por 1, o sea, lo dividimos por 100 a esto. Por el plazo. Fundamental que la tasa y el plazo estén dados en el mismo periodo, o sea, en este caso por 8, ¿no? Entonces multiplico 100.000 por 0,02 por 8 y les da 16.000 pesos. Interés. Fíjense el segundo ejemplo. Calcular el interés producido por 250.000 pesos durante 1 año y 6 meses al 12% semestral. El capital inicial son 250.000 pesos. Miren la tasa.
La tasa se la dan semestral. 12% semestral. O sea que la tasa es 0,12 y voy a aclarar entre paréntesis que es semestral. ¿Sí? La tasa es importante. Uy, perdón, me fui. Ahí está. Es importante tener en cuenta en qué plazo está. Entonces, al tiempo lo tengo que poner en el mismo plazo. El tiempo está dado en años y meses, pero como la tasa es semestral, ¿cómo cuentan un año y 6 meses en semestres? Un año y 6 meses. ¿Cuántos semestres son? 3. 3. ¿Está? Eso es lo que les decía que uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que poner la tasa y el plazo en el mismo periodo de tiempo. Si la tasa está dada semestral y me dicen el tiempo es un año y 6 meses, yo tengo que pasar ese tiempo a semestres. Entonces ya estoy lista para calcular. El interés va a ser 250.000 por la tasa que es 0,12 por el plazo que son 3. Profe, ¿no era por un año? No, si dice un año y 6 meses. Son 9. ¿Eh? Son No, 9. perdón. Pensé que habría dicho un año nomás. Si era un año eran dos, no eran 3. No, yo estoy leyendo acá el 2. ¿Ustedes no están viendo la diapositiva? No, la vemos a usted ahora. Oh. Ay, y ustedes saben que No, está con profe, el... se ve la diapositiva. Sí, pero también estoy viendo la diapositiva. Sí, se ve la diapositiva. Ahora no. Bueno. Yo la tenía resaltada como que ustedes la estaban viendo, por eso... Ahora la vemos. ¿A la diapositiva? Sí, la diapositiva. Bien. Eso da 90.000 pesos, el 2. Ay. Profe, no entendí. ¿Eh? No entendí el tema de los plazos. ¿Por qué 3 si es un año y 6 meses? Porque tenés que contar lo que dice acá. Fíjate la tasa en que está dada. ¿Qué periodo está dado? Semestre. Semestral, dice. ¿Qué es un semestre? Son 6 meses. Bien. En un año y 6 meses, ¿cuántos periodos de 6 meses tenés? ¿Cuántos semestres tenés en un año y 6 meses? Sí, yo ahora lo entendí. Había pensado otra cosa en el momento cuando hice el cálculo. No sé por qué pensé en bimestre. Ah, bueno. Queda así, queda 90.000. Vamos con el 3, a ver. Dice, determinar el valor del capital, o sea que acá no conocemos el capital, ¿eh? Capital inicial, incógnita. Determinar el valor del capital que en 5 años y 3 meses, ese es N. El plazo es de 5 años y 3 meses. Produjo una ganancia, o sea, ese es el interés es la ganancia. Produjo una ganancia de 110.880 pesos, colocado al 6% trimestral de interés. Bueno, a ver. Bueno. Los datos son estos. Lo que no sé es el capital inicial, pero sí sé que estuvo 5 años y 3 meses, ese es el plazo. Que la tasa a la que estuvo colocada fue el 6% trimestral y que la ganancia, o sea, el interés,
fue de 110.880 pesos. Bien. No hay problema porque acá yo voy a tener que hacer un pasaje de términos nada más. La fórmula es... Ahora sí voy a salir. Es simplemente hacer un pasaje de términos para poder despejar la fórmula para el capital. Porque si ustedes tienen que el interés es capital inicial por tasa por tiempo, si quieren calcular el capital inicial, esto que está multiplicando pasa dividiendo para este lado y me queda que el capital inicial va a ser el interés sobre la tasa por el tiempo. La fórmula es lo de menos porque la despejo de la fórmula. Ahora, lo segundo que tengo que tener en cuenta es que el tiempo y la tasa estén en el mismo periodo. La tasa es trimestral, entonces yo lo que tengo que ver es, en 5 años y 3 meses, ¿cuántos trimestres entran? 21. 21, profe. 21. Porque en un año hay 4 trimestres. Por lo tanto, en 5 años tengo 5 por 4, 20. 20 trimestres. Más un trimestre más, porque tienen 3 meses más. ¿Mm? Y si no, sacan la cantidad de meses y las dividen por 3, por ejemplo. 5 años, 5 por 12 es 60. 60 más 3, 63. Tienen 63 meses. Como ustedes los tienen agrupados por trimestres, 63 dividido 3 les da 21. O sea que estamos con 21 trimestres. Entonces aplico la fórmula. Y me quedaría así. El capital va a ser 110.880 dividido la tasa y dividido la cantidad de periodos, que son 21. ¿Cuánto les da el capital inicial? A mí me dio 87.301. No, ahí hubo algo mal hecho. A mí me dio 88.000. Ajá, 88.000 da. Fíjate que tenés que haber metido mal el dedo en la calculadora cuando hiciste la cuenta o algo. Da 88.000. Capaz que copiaste mal el número de arriba. Ojo cómo hacen esta cuenta. Yo sé que voy a decir una tontería porque deberíamos saber ya cómo hacer esto. Pero con la calculadora yo lo puedo hacer todo de una, poniendo 110.000 dividido, paréntesis, 0.06 por 21. Ojo cómo escriben para sacar. Una cosa que sería muy bueno que se acostumbren es a calcular todo junto. Porque no tienen idea cómo cambian los resultados cuando ustedes vayan a una guía que tienen respuesta. ¿Cómo cambian los resultados? Nada más que por una cuestión de aproximación. Ajá, si no lo pongo bien. 110.880 dividido, lo que les digo es esto, en 110.880 dividido paréntesis, y ahí pongo lo que estaba abajo, que sería 0,06 por 21, cierro paréntesis, igual. Me da 88.000. Esto de hacer todo en un solo cálculo y no ir sacando pedazos, porque cada vez que ustedes, supongamos que ustedes hacen 0,06 por 21, les va a dar un número decimal. Si ustedes lo aproximan, ya van a estar acumulando aproximaciones. Eso es lo que les estoy diciendo. Bueno.
Voy al... Ah, esperen que no lo compartí. Vamos al que sigue. Dice, calcular en cuántos años se gana un interés de 36.000 pesos con un capital inicial de 75.000 pesos que gana intereses al 8% cuatrimestral. Ejercicio 4. Datos. El interés ganado es de 36.000 pesos. Ese es el interés. El capital inicial fue de 75.000 pesos. Y la tasa es del 8% cuatrimestral. Lo que tengo que calcular es cuánto tiempo estuvo depositado. Pero fíjense que no pregunta cuánto tiempo. Dice cuántos años estuvo depositado. Ya lo vamos a contestar a esto. Pero la cuestión primera es, sacar los datos, voy a la fórmula y tengo que calcular N. Entonces, tengo que I sub S, o sea, los intereses, es capital inicial por tasa por tiempo, y como yo tengo que despejar N, me queda los intereses sobre capital inicial por tasa. Voy a la fórmula, y lo que yo tengo que despejar acá es esto. Así que estos dos que están multiplicando pasan dividiendo. Sería 36.000 dividido 75.000 por 0,08. Calculo sin aproximar, pongo 36.000 dividido, paréntesis, 75.000 por 0,08. ¿Cuánto les da eso? ¿6? ¿6 qué? Es tiempo lo que están calculando. Cuatrimestres. 6 años. 6 cuatrimestres. Ah, sí. La tasa estaba dada en cuatrimestre. Acuérdense que la tasa y el tiempo siempre trabajan en la misma unidad. Si ustedes pusieron la tasa en cuatrimestre, el tiempo les dio en cuatrimestres. O sea que tienen 6 cuatrimestres. ¿Cuántos años son esos? 2 años, profe. Exacto. La respuesta va a decir 2 años, porque la pregunta no era cuántos cuatrimestres, la pregunta era cuántos años. Esto es la mayor complicación que pueden tener acá, en tratar de que siempre acordarse que plazo y tasa tienen que estar en la misma unidad del tiempo, ¿no? Creo que quedaba uno. Ay, cómo hincha. Teléfono, por Dios. Ajá. Ah, quedaba uno de tasa. ¿A qué tasa semestral de interés se colocó un capital de 67.500 que en 3 años se incrementó en 40.500? Leamos bien. ¿Qué me pide? ¿A qué tasa semestral? O sea, lo que me está pidiendo que calcule es la tasa, pero no cualquier tasa, quiere una tasa semestral. ¿A qué tasa semestral de interés? ¿Tá? Me está pidiendo la tasa semestral. Se colocó un capital de 67.500. Ese es el capital inicial, 67.500. Durante 3 años, o sea que el plazo que estuvo colocado es de 3 años.
y se incrementó en 40.500. O sea que esto que está acá es el interés. Lo que se incrementó, lo que ganó, es 40.500 pesos. Ese es el interés. Nos ponemos de acuerdo en eso primero. Y ahora vamos al planteo de la fórmula. El interés es capital inicial por tasa por plazo. Como lo que yo quiero calcular es la tasa, me queda el interés sobre el capital inicial por el plazo. Yo ya escribí todos los datos y la fórmula. Ahora, la tasa la quiere semestral. Entonces, para que la tasa me salga semestral, yo al tiempo lo tengo que poner en semestres. Tasa y tiempo, o tasa y plazo, tienen que estar en la misma unidad. Entonces, vamos a escribir. El interés es 40.500. El capital inicial es 67.500. ¿Cómo escribo el plazo? La N. 6. 6. Exacto. Entonces ahora el resultado me va a salir una tasa semestral. 40.500 dividido paréntesis 67.500 por 6 me da 0,10. O sea que sería el 10% semestral. Eso me da. Bueno, acá estos primeros ejercicios son para que vean que con la misma fórmula podemos calcular cualquiera de las cosas. ¿Volví a la diapositiva? Sí, ¿no? profe. Bueno. Bien, acá tienen tasas proporcionales. Porque yo hasta acá lo que hice fue acomodar siempre el tiempo. O sea, la tasa me la daban semestral, yo el tiempo lo escribía en semestre. La tasa me la daban trimestral, al tiempo lo pasaba a trimestres. ¿Está? O sea, lo que yo me manejé acá fue en transformar el tiempo al periodo de la tasa. No, hasta ahora yo no había transformado la tasa al periodo del tiempo. Entonces acá lo que les habla es de las tasas proporcionales. Después hay una unidad completa de tasas, que vamos a ver que hay varios tipos de tasa. Pero las tasas proporcionales tienen que ver justamente con los periodos de tiempo en los cuales son aplicables. Fíjense, y está hecho con números para que ustedes vean. Acá dice, se colocan 70.000 pesos durante 6 meses al 12% semestral. Entonces, fíjense cómo calcula el interés. Si son 70.000 pesos durante 6 meses al 12% semestral, 70.000 por 0,12 por 1. Que la tasa está semestral, al tiempo lo escribe en semestres. 6 meses es un semestre, 8.400. Pero también dice, se podría haber pensado la tasa en forma trimestral. O sea, si el 12% es semestral, la mitad sería trimestral. 12% para 6 meses, una regla de 3. En 3 meses, 6%. Entonces, en 6 meses hay 2 periodos de 3 meses, o sea, 2 trimestres. Les va a dar lo mismo. O la podemos pasar a mensual. Bueno, acá la pasó anual. Se las podría haber pasado a mensual. Si ustedes la pasan a mensual, 12% semestral es 2% mensual. 12 meses, 12. Un mes,
X. Regla de 3. Dividimos esto por 6, me da 2% mensual. Entonces yo haría 70.000 por 0,02 por 6. O sea, la tasa mensual, el tiempo en meses, y les va a dar 8.400. O sea, esas son tasas proporcionales. Quiere decir que ustedes a la tasa la pueden pasar al periodo de tiempo en el cual estén trabajando. Si tienen una tasa anual, la dividen por 2 y tienen una tasa semestral. Si tienen una tasa anual, la dividen por 12 y van a tener una tasa mensual. Tenemos una tasa anual, la dividimos por 4 y me va a dar una tasa trimestral. Son tasas proporcionales. Fíjense que el objetivo de esta placa es que vean que siempre produce lo mismo. O sea, cuando yo trabajo con tasas proporcionales, me va a dar el mismo resultado. Bueno, acá está la fórmula del monto, que ya la habíamos visto. Y acá tenemos algunos ejercicios de monto. A ver. La fórmula del monto ya se las había dado yo. Dice, calcular el monto que produjo un capital de 12.000 pesos que se colocó durante 7 meses al 2% mensual. Datos. Capital inicial, 12.000 pesos. Plazo, 7 meses. Tasa, 2% mensual. Está en el mismo plazo. Así que voy a aplicar la fórmula. Bueno, me quedé con poco espacio. Tenemos el capital inicial, el plazo y la tasa, el plazo y la tasa en el mismo periodo. La fórmula es esta. Entonces, capital inicial, 1 más el tiempo por la tasa, y ahora lo calculo todo de una. O sea, pongo 12.000 por paréntesis, 1 más 7 por 0,02, cierro paréntesis, me da 13.680. Acostúmbrense a trabajar las cuentas todas en una. No las fraccionen porque yo les digo, se les van a complicar algunas cosas después. 12.000 por paréntesis, 1 más 7 por 0,02 paréntesis, ya les da el resultado del monto. Espérenme un segundito. Voy con el que sigue. A ver,
los dejo un chiquito para que lo intenten plantear ustedes. Calcular el monto producido por un capital de 10.000 pesos que estuvo colocado durante 6 meses al 7% anual. Háganlo como quieran. Pueden llevar los meses a años para que queden iguales o la tasa de años a meses. Como ustedes quieran, les tiene que dar el mismo resultado. Lo importante es que quede escrito todo en el mismo plazo. Profe, Sí, no sé si sé bien, pero me dio 9.661. no puede ser nunca menos. Está. El monto tiene que ser más, porque es el dinero que había más los intereses. ¿Alguien que le haya dado otro número? A mí me dio 10.350. Uh-huh. A ver, ¿en qué se equivocaron? Yo lo hice así. El capital inicial 10.000, el tiempo era 6 meses, la tasa 0,07 anual. Entonces lo que hice fue pasar esto a años, me era más fácil. Sería medio año, 0,5 años, como lo quieran poner, es lo mismo. 6 quedaron iguales. Entonces me quedó el capital inicial por 1 más el plazo, que es un medio o 0,5, por la tasa. Me dio eso. Profe, literalmente tengo igual el ejercicio, pero me da otro número, no sé por qué. Y porque debes haber cargado mal los datos en la calculadora. Fíjate si hiciste bien, si usaste los paréntesis, todo como corresponde. Es muy probable que no lo hayas puesto a los paréntesis. Sí, lo más probable es que no le hayas puesto los paréntesis, no sé por qué. ¿De No, qué otra sí, manera? sí lo puse, tengo todo exactamente, ya lo hice 3 veces y me sigue dando igual. Supongo que debe estar algo mal mi calculadora. Hacé primero lo que está entre paréntesis, o sea, pone 1 más. ¿A este lo pusiste como un medio o como 0,5? Lo probé de las dos formas y es lo mismo, al fin y al cabo. 1 más un medio por 0,07. ¿Cuánto te dio eso? Eso me dio 1035. No, no te da 1035, te da 1. Perdón, 1,035, perdón. Leí. Ajá, bien. Y eso lo multiplicás por 10.000 y te da los 10.350. Sí, sí, pero cuando lo hago junto, poniendo los paréntesis y todo, me da otro número. Algo está mal, supongo, puesto en mi calculadora, no sé. Es Ya raro, lo hice 3 veces y me porque da... son
Son operaciones que hace por separación en términos la calculadora, digamos que no, medio raro que esté fallando en eso. Bueno, a ver, vamos al que sigue. A ver el 3. Calcular el valor del capital que en 9 meses, colocado al 20% anual, produce un monto de 40.250. Entonces, ¿qué datos me dan el plazo que está dado en meses, 9 meses? La tasa que está dada en años, anual, y el monto que es de 40.250. Y yo tengo que calcular el capital inicial. Yo voy a llegar hasta acá. Sería así. Estos son los datos. Esta es la fórmula. Yo tengo que despejar el capital inicial. Este paréntesis que está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo. Ahora lo que yo quiero que ustedes es calculen esto. Ojo que está dado en distintos periodos. O pasan la tasa a meses o pasan esto a años. Una de las dos tienen que cambiar. ¿Alguien ya tiene algún resultado? 35.000. Sí. Ahí está. Yo lo que hice fue pasar la tasa a mensual. Entonces la tasa como era anual la dividí por 12. La escribí así, fíjense, capital, el monto, 1 más la tasa, puse 0,20 dividido 12 por 9. Entonces cuando cargué en la calculadora puse este número dividido, paréntesis, 1 más 0,20 dividido 12 por 9 y cerré paréntesis. Porque todo esto la calculadora entiende que es un solo término. Me dio 35.000. Bueno, a ver el que falta. ¿No? Ah, las carreras, mis perros acá. A ver el que falta, el 4. Determinar cuánto tiempo tarda un capital
de 38.500 en convertirse en 57.750 al 2% mensual. O sea, la pregunta es el plazo, el tiempo. El capital inicial es 38.500. El monto es 57.750. Y la tasa es el 2% mensual. Cuando yo haga todos los cálculos, el tiempo que voy a calcular, ¿en qué me va a dar? Meses. Meses. Bien. Bueno, a ver. Hice el despeje de la fórmula. Esto no es necesario hacerlo, ustedes ya lo pueden hacer directamente con los números. Por ahí les es más fácil a ustedes trabajar directamente con los números. Pero bueno, yo lo hice. C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I por n. Como tengo que despejar n, lo primero que pasé fue el C sub 0 dividiendo. Me quedó así. Ahora pasé el 1 restando. Y por último pasé la I dividiendo. Pasaje de término. Me va a quedar que n es igual a C sub n, que es 57.750 sobre 38.000 menos. La respuesta es 2 años. No son exactamente 2 años. Profe, a mí me dio 25 meses. 24 meses. 5 meses me da. 25. Da 25 meses redondito. Ajá. Sí. Yo hice toda la cuenta en 1, ¿eh? Hice esto, dividido esto, menos 1, dividido esto. Me dio justito 25. Serían 2 años y un mes. Profe, quería avisarle por las dudas que yo me retiro de la clase porque si no, no llego al come. El Bueno. come cierra dentro de poquito. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Yo voy a agregar una sola cosita más. Igual nos vamos a terminar antes de las 7:30. Pero quiero llegar hasta acá. Si completo la parte de interés simple, va a quedar descuento, que lo vamos a ver la otra semana. Esto es muy sencillo, pero lo vamos a ver con los ejemplos que tienen acá. Son 2 diapositivas más, nada más.
Esto del interés exacto u ordinario, que era lo que yo les decía hace un ratito, que es cuando los plazos están dados en días. Generalmente, por ejemplo, las operaciones a plazo fijo siempre son a días, no es a mes. Cuando las operaciones están dadas a días, que lo que les explica acá es que se trabaja con el concepto de año civil, entonces el tiempo, si la... A ver, una de dos. Si el plazo está dado en días, la tasa yo la debo dividir por la cantidad de días. Eso va a depender de cómo esté el plazo, ¿no? Acá dice, a ver, acá es como que la tasa está dada en años, por lo que dice acá, y el plazo está expresado en días. Entonces, si a mí me dan la tasa en años y el plazo en días, yo paso los días a años. O la tasa a días, es lo mismo. O sea, a ver si hay un ejemplo y se los muestro de las dos maneras. Esperen un chiquito. Ahí está. Mira. Determinar el interés que produjo un depósito a plazo fijo de 5.000 pesos que estuvo colocado durante 35 días al 10% anual. Lo que hay que calcular es el interés. El capital inicial fue de 5.000 pesos, la tasa fue del 10% anual y el plazo de colocación fueron 35 días. Se lo estoy escribiendo para mostrárselo. Que en definitiva llegamos a lo mismo. Miren. El interés era capital inicial por tasa por tiempo. Acá lo manejé pasando la tasa a días. Entonces puse el capital inicial, eran 5.000 nomás, no 50.000. Le agregué un cero que no iba. La tasa, que era anual, la pasé a días. Entonces, ¿cómo la paso a días? Si esta tasa es para un año tiene 365 días, para pasarla a días la divido por 365. Esa es la tasa diaria, porque esta es la tasa para un año. Si la quiero sacar por día, la divido por la cantidad de días que tiene el año, o sea, por 365 y multiplico por la cantidad de días. Y esta es al revés, pasando esto a año. O sea, dejé la tasa anual. ¿Y cómo paso 35 días a año? Con una regla de 3. 365 días es un año, 35 días X es 35 por 1 dividido 365. ¿Les queda esto? Entonces, fíjense, si ustedes miran la fórmula se van a dar cuenta enseguida que da lo mismo, porque arriba tienen lo mismo y abajo tienen el 365. Lo que pasa es que acá está colocado abajo de este y acá está colocado abajo de este, pero en definitiva, como es una multiplicación, va a dar exactamente lo mismo. No es 50.000, es 5.000, me equivoqué en los dos. Pero vuelvo a repetir, acá lo que hice fue pasar la tasa a días. Entonces dividí la tasa anual por la cantidad de días que tiene el año. Y acá pasé los días a año. ¿Sí? O sea, ¿qué porcentaje o qué parte del año son 35 días? Responde a una regla de 3 muy sencilla. En definitiva, cualquiera de los dos cálculos les va a dar lo mismo. 5.000 no es 50.000. Yo metí mal el dedo.
5.000 por 0,10 dividido 365 por 35. Da 47,95 pesos. Re poquito. 47,95 pesos. De cualquiera de las dos maneras que lo calcule. Y lo mismo para el otro. Fíjense que acá nos pide la cantidad de días durante el cual estuvo colocado un capital de 15.000 pesos al 11% y produjo un interés de, o sea que tenemos un capital de 15.000 pesos que estuvo colocado a una tasa del 11% anual y produjo un interés de 519,86. Lo que tengo que calcular es el plazo, pero me lo piden en días. Ahora sí ya desconecto. ¿Ah? Tengo esos datos, tengo el capital inicial, tengo la tasa que me la dan anual, me dan el interés ganado y me piden el plazo en días. Yo para que el tiempo me salga en días, lo que a mí me conviene es llevar la tasa a días y ya está, el resultado me va a dar en días. Si yo dejo los datos así, el resultado me va a dar en años y yo después lo voy a tener que pasar a días. Se los voy a mostrar de las dos maneras que va a dar lo mismo. El interés es capital inicial por I por N. O sea que la N es igual al interés sobre el capital inicial por I. Primero despejé la forma. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Se los voy a hacer con los datos como están. Si yo trabajo con los datos como están, la N me va a dar en años, porque voy a estar trabajando con una tasa anual. Entonces, como la N y la tasa trabajan en el mismo periodo, el resultado me va a dar en años. Bueno, miren, lo hice así de entrada. Si yo trabajé con los datos así, o sea, dejé la tasa en años, el resultado que me da está dado en años. No se los puse acá la palabra, esto sería años. Yo puse la tasa anual. Calculé y el resultado obviamente me da años. Como la pregunta era días, ahora hago una regla de 3. Un año son 365 días, 0,3 año X. O sea que multiplico esto por 365 y me da 115 días. Ahí yo trabajé la fórmula con los datos que me habían dado y al resultado, que obviamente me salió en año, lo transformé a días, haciendo una regla de 3. La otra hubiera sido directamente acá, cuando aplico la fórmula a la tasa, escribirla en días.
O sea que ahí sería n igual a 519,86 dividido 15.000 y a la tasa escribirla en días, que sería 0,11 dividido 365. Si ustedes a la tasa la pasan a días, como era anual, la dividen por la cantidad de días que tiene el año, entonces acá están calculando con una tasa diaria. El resultado les va a dar en días, directamente. Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. 519,86 dividido, paréntesis, 15.000 por 0,11 dividido 365 y da 115. De cualquiera de las dos maneras podemos trabajar. Pasando la tasa a días, el resultado ya da en días, o dejando la tasa en años, el resultado da en años y la pasamos a días. Todo el pasaje de términos de tiempo se hace todo con regla de 3. Ya sabiendo que trabajamos con la regla de que un año tiene 365 días, a no ser que justo sea el año pasado, que era bisiesto. Bueno, dejo ahí por hoy. Tienen bastante material para trabajar con Julián el lunes que viene. Que tengan una buena semana y vamos a ver si la semana que viene nos vemos en forma presencial o seguimos así. Que tengan una buena semana, chicos. Chao, Gracias, profe. profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias.